Buenas tardes con todos, Dios me le bendiga. Que la paz de Dios pues, y su misericordia, su grande amor se encuentre en cada uno de ustedes, mis hermanos, mis amigos. Que Dios me le bendiga mucho, pues estamos por aquí nuevamente para iniciar con una nueva palabra de Dios, con una nueva enseñanza, con una pequeña reflexión de la palabra de Dios para nuestras vidas, Señor. Entonces que sea Dios añadiendo gracia y que sea sazonada con sal, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces los cristianos debemos estar sazonados con sal, dice la Biblia. Nosotros debemos dar sabor, dice la palabra del Señor. Entonces, mi amado, por aquí, pues como le vuelvo y le repito nuevamente, ayer no pude subir los videos. Yo había dicho que el día de ayer, el día martes, iba a predicar, pero bueno, aquí estamos, gracias al Señor, igual anunciando las buenas nuevas de salvación que es a través de Jesucristo. Entonces la salvación que viene a través, como siempre digo, no a través de una religión, sino solamente a través de Jesucristo, el Hijo de Dios, a través de la enseñanza de su palabra, de que hay que vivirla, ¿verdad? Entonces vamos sin pérdida de tiempo a dar lectura a la palabra. Traigo un mensaje de parte de Dios, pues que me indica, y le puse como título, el peligro de desechar el mensaje de Dios. ¿Cuál es el peligro de desechar el mensaje de Dios? No de rechazar, sino el de desechar. Entonces vamos para eso a tomar como texto base en la Biblia el libro de Lucas, el Evangelio según San Lucas. En el capítulo 10, vamos a leerlo del versículo 13 hasta el versículo 16. Entonces así mismo vamos dándole lectura y después de leer pues vamos a orar para que sea Dios dirigiéndonos, el Espíritu Santo a cómo hablar, a cómo dirigirnos, que Dios que conoce los corazones pues ya sea exhortándonos, animando, ya sea reprendiéndonos, consolando como Él quiera hablar a nuestras vidas. Entonces vamos a darle lectura sin pérdida de tiempo. Lucas capítulo 10, versículo del 13 al 16. Y la palabra de Dios, como siempre, nosotros los cristianos decimos, la leemos en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Y dice así, Jesús hablando aquí, Lucas 10, del 13 al 16, dice, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades será abatida. El que a vosotros oyes, dice Jesús aquí, a mí me oye, y al que vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha, perdón que se interrumpió la señal, dice, y el que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Que el Señor añada bendiciones a su palabra. Vamos a orar y que sea Dios, pues, hablando en nuestras vidas. Soberano y eterno Dios, amado Padre Celestial, tuya la gloria y la honra y la alabanza. Bendecimos tu nombre, Señor, santificado es tu nombre. Amado Padre Celestial, en este momento, Señor, delante de tu presencia, Señor, estamos. Te pedimos perdón, Señor, por toda ofensa, perdón por todo pecado, Dios mío, Señor, que hemos cometido, Señor, en este día. Lávanos con tu sangre, Jesucristo, Señor, y lávanos y límpianos, Señor. Queremos presentarnos delante de ti, Señor, y hablar tu palabra, Dios mío, Señor, sin mancha y sin arruga. Habla conforme a la necesidad, habla conforme, Dios mío, Señor, tú que conoces los corazones, los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre, habla conforme a esa necesidad. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Señor amado. Tu Espíritu Santo, Dios mío, obrando con el que tienes que obrar. Amén y amén. Que el Señor añada muchas pues bendiciones. Entonces, mi amado, como le decía,
dice la palabra peligro, o sea, digo, este título se llama Peligro de desechar el mensaje de Dios, el mensaje de Dios. ¿Qué ciudad eran esta? Corazín, ¿qué ciudad era Betsaida? Y más adelante Capernaum. Eran ciudades en el pueblo de Israel en ese tiempo. Estas ciudades quedaban cerca las unas a las otras y estaban en lo que es el mar de Galilea, cerca del mar de Galilea, todo Capernaum, que era una ciudad que estaba de frente ahí al mar de Galilea. Una ciudad muy hermosa, muy preciosa en aquel tiempo. Por eso Jesús dice: tú que eres levantada hasta los cielos, porque muchos la elogiaban a la ciudad de Capernaum, pero Jesús le dice: tú serás yendo a las profundidades al Hades mismo. Entonces, ¿por qué? En este capítulo 10 de Lucas, usted se da cuenta, hay algo que Jesús le manda a hacer a 70 varones, y es a predicar la palabra por todos lados, y lo envía de dos en dos, así como lo envió a sus discípulos, los 12, los apóstoles. Entonces ellos regresaron con gozo, muchos aceptaron la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en estos versículos Jesús hace una referencia de estas ciudades, porque estas ciudades se habían, pero no la habían acogido o la habían desechado, ¿Por qué? Porque en ellas habían hecho muchos milagros, según dice Jesucristo, muchos milagros. Habían escuchado la palabra del Señor y el Señor había hecho milagros, milagros grandes ahí en esa ciudad de Capernaum, de Betsaida, conforme Él lo dice. Por eso dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ti se han hecho, ¿no? Hace mucho tiempo que sentados en silicio y en ceniza se hubiesen arrepentido. ¿Quién era Tiro y Sidón en la antigüedad? Eran ciudades que no eran del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero que fueron destruidas. Ezequiel capítulo 26 y Ezequiel capítulo 28 habla sobre la profecía de eso contra Tiro y contra Sidón, ciudades que iban a ser destruidas, iban a ser totalmente destruidas porque se levantaron en contra del pueblo de Dios, en contra del pueblo de Israel. Entonces esas ciudades fueron destruidas. Igualmente Capernaum. Capernaum, bueno, le dije que era una ciudad que estaba frente al mar de Galilea, pero habla también en otro versículo en los evangelios que si Sodoma le hubieran hecho los milagros que fue hecho, en los milagros que fue hecho en Capernaum, se hubieran hecho los mismos milagros en Sodoma y Gomorra, dice que también Sodoma se hubiera arrepentido por lo que en ella había pasado. Es que estas ciudades de Corazín, de Betsaida, de Capernaum, vuelvo y repito, recibieron palabra de Jesús, recibieron palabra de Dios, y no solamente eso, sino milagros de Dios. Vieron muchos milagros de Dios. Que si hubiera acontecido eso en las ciudades antiguas como Sodoma, dice la Biblia, como Tiro y Sidón, dice que se hubieran arrepentido. Pero ellos tendrán mayores castigos, mayor juicio antes de aquella ciudad, dice la Biblia, de estas ciudades de Betsaida, de Corazín y de Capernaum, que para aquellas ciudades va a ser el mayor el castigo, porque escucharon esta ciudad la palabra de Dios y la desecharon totalmente. La ciudad de Tiro era una ciudad increíble. Había la ciudad antigua y la ciudad nueva. La ciudad antigua quedaba en las costas, pero la ciudad nueva de Tiro era una isla que estaba a 800 metros de la costa, era hacia adentro. Era una isla y ahí era casi imposible conquistar esa ciudad. Entonces Dios da una profecía contra esa ciudad que iba a ser destruida, que iba a ser totalmente destruida. Y no la habían podido hacer hasta que llegó un hombre llamado Alejandro el Grande, Alejandro Magno. Entonces él destruyó, haciendo un dique, haciendo ¿cómo se llama? Un puente de tierra con los escombros de la ciudad antigua para poder llegar hasta, ¿cómo se llama? Hasta
Esa ciudad era increíble, tenía unas murallas, dice la historia, de que solamente las murallas que lo rodeaban por las costas, por las arenas y alrededor, eran de 45 metros de alto. Pero Alejandro Magno era un general demasiado inteligente que le gustaba observar a otros generales en la antigüedad y buscar la forma de cómo conquistar un reino, una ciudad o sitiarla. Entonces esta ciudad, la profecía de nuestro Dios se cumplió con la llegada de Alejandro Magno y destruyó Tiro. Entonces Jesús le dice a estas ciudades en el Nuevo Testamento que para estos moradores de estas ciudades va a ser peor el castigo. Va a ser peor el castigo porque desecharon la palabra de Dios. ¿Por qué desechan? No rechazan, no, desechar. Rechazar con desechar son palabras que tienen un significado diferente. Rechazar es, por ejemplo, cuando usted me regala, digamos, una camiseta, pongámosla así. Yo le digo, no la necesito, no la quiero y la tiro a la basura. No me la pongo. Pero el desechar es algo que usted ya lo cogió, le regalan alguna camiseta a sí mismo, la coge, la usa, se la pone, pero después la desprecia, le dice, no, no me gusta ya, después que la usó, después que al tiempo la coge y la desecha. Entonces, el pueblo de, ¿cómo se llama? De Betsaida, de Corazín, de Betsaida, ellos aceptaron los milagros. Aceptaron hasta cierto punto la palabra de Dios, pues después la desecharon. Lo tomaron por inmunda, la tomaron por algo ilusoria y desecharon la palabra de Dios. No la acogieron totalmente en sus corazones. Y por eso dice, como título esto, dice, el peligro de desechar el mensaje de Dios. Y hasta hoy día es un peligro el desechar el mensaje de Dios, el tiempo de gracia que Dios nos ha dado, que en que Dios mismo, encarnándose en la persona de Jesucristo, vino a regalarnos la salvación a través de su sacrificio. Y ese es el mensaje del Evangelio, la salvación a través de Jesús, ¿verdad? Para todas las personas. Lamentablemente, aunque mucha gente cree en Dios y cree que hay un Dios, la gran mayoría desecha a sí mismo la palabra de Dios. Desecha a sí mismo la palabra de Dios. Y lógicamente pues dicen, bueno, yo creo en Dios, pero a mi manera, ¿no? Como ya lo he dicho antes. Entonces yo creo a Dios, pero yo creo que estoy bien. Entonces la Biblia dice también esto, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es camino de muerte. Entonces creemos que conforme a nuestros pensamientos y conciencia creemos que estamos bien, pero la Biblia me dice en lo que yo estoy errado, cómo estoy caminando, si bien o mal. Entonces la palabra de Dios nos enseña a encaminarnos bien por el camino de Dios. Y ese es el punto. Mucha gente desecha la palabra de Dios y camina conforme a sus pensamientos. Y yo di una vez un testimonio, este testimonio que está aquí yo una vez lo he dado y ya lo he dado muchas veces. No recuerdo si lo he dado algunas veces aquí por medio del Face, pero yo recuerdo cuando estábamos predicando en el hospital, en el 5.º piso, predicar a una señora, estaba cuidando una bebé, una niña, y ella me dice, no, hermano, dice, no me predique porque yo tengo a Dios en mi corazón. Creía en Dios, aceptaba de que Dios existía y ella decía que lo tenía en su corazón. Tanto así que ella comenzó a apretarse fuerte el pecho. Dios está. Entonces yo en sí le creí y le dije, está bien señora, voy a otra sala a predicar de mi Jesús. Entonces antes de salir vino la palabra de Dios en mi mente, en mi corazón, y me dice, háblale Mateo, capítulo 6, 5, 14 y 15, si no mal recuerdo, donde dice, cuando Jesús le dice esta palabra, vamos adelante, que es sin temor a equivocarme, por temor a equivocarme. Mateo capítulo 6, versículo Sí, Mateo capítulo 6, versículo 14 y 15, donde Jesús dice esto. Y le dije, señora, permítame hablarle estas palabras. Y me dice, bueno, está bien, estos versículos. Y comencé a decirle, porque si Jesús dice esto,
porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre que está en los cielos. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Entonces comencé a enseñarle que uno hay que perdonar a su prójimo, porque si no, nuestro Padre que está en los cielos no nos va a perdonar a nosotros, ni porque digamos que tengamos a Dios. Es lo que Pedro le dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces yo tengo que perdonar a mi hermano que pegue contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7, que no es el resultado que eran 490 veces, sino por siempre, porque una persona no te va a venir a ofender 490 veces en el día. Y sin embargo, si viene, la Biblia dice, tú tienes que perdonarle. Ahora, cuando esta señora escuchó, ella dijo: yo no voy a aceptar eso que está escrito ahí. Y entonces ese es el problema. Creen que hay un Dios, existe que hay un Dios, pero desechan la palabra de Dios, desechan lo que Dios dice. ¿Por qué? Porque ella decía: yo no voy a aceptar lo que está escrito ahí, porque yo odio a mi hermana, la odio tanto, la aborrezco tanto porque me ha hecho esto, y nunca la voy a perdonar. Entonces, con sus palabras, con su poco entendimiento de Dios, decía que tenía Dios en su corazón, pero había hecho a un lado la palabra de Dios, como mucha gente lo hace, como mucha y gran parte y la mayoría de gente lo hace. Yo tengo a Dios, yo amo a Dios, yo creo en Dios y todo esto, ¿no? Siempre lo he dicho y es algo que está siempre en mis labios, ¿no? Pero desechamos la palabra de Dios, y cuando la palabra de Dios le llega, le desenmascara, algunos que le aceptan por el medio del Espíritu Santo, que lo convence de pecado, de justicia y de juicio, pero otros desechan la palabra de Dios, desechan a Dios quien le está hablando, para que moldeen su vida, para que cambien su vida y haga arrepentimiento en ellos. Entonces, muchos por eso desechan, no quieren, aunque digan que tienen a Dios. Y ese es el peligro, el grande peligro que están de desechar la palabra de nuestro Dios. De decir que tienen a Dios, pero desechar lo que Dios le está diciendo. De desechar lo que Dios está diciendo. Entonces, mi amado, es un peligro incluso para el propio pueblo de Dios. Porque esta palabra, como muchos decimos nosotros, es una espada considerada, ¿verdad? Como dice la Escritura, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios en el libro de Efesios. Pero esta espada no es cualquier espada, es una espada que tiene filo por los dos lados. Entonces, que habla la persona que no tiene a Dios, pero también habla la persona que tiene a Dios, ejemplo, a nosotros. Está corta por los dos lados y vaya que... Entonces, habla también al pueblo de Dios. Hay que tener mucho cuidado de aceptar cierta palabra de Dios, pero de desechar otra parte de Dios. Porque he tenido a veces conversaciones con hermanos y me han dicho unas cosas que no están en la Biblia, que se creen que es así, pero que la Biblia no lo dice. Más bien van en contra de palabras de la palabra de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado porque estamos desechando la palabra de Dios. Y en el libro de Apocalipsis dice algo, que hay de aquel quien le añada o que le quite a esta palabra. Entonces es un peligro, mi amado hermano, amado amigo, de desechar la palabra de Dios, o de aumentarle, o de quitarle, o de ponerle por los suelos, se puede decir, por el piso. Tener en cuenta lo que ella habla a mi vida. Porque si Dios no perdonó a esas ciudades antiguas, tampoco aún, mayor aún, no perdonará a esas ciudades que dijo, como Corazín, Betsaida y Capernaum. O sea, los habitantes de ese tiempo en esas ciudades no lo iba a perdonar. Más bien el castigo sería mayor que lo depravado de Sodoma y Gomorra. Sexualidad y tanta perversión sexual. Mayor el castigo para el que desecha la palabra de nuestro Dios. Es algo increíble. Es algo increíble que los que desechan hoy día la gracia de Jesucristo, mayor es el castigo que en la antigüedad. Mayor.
Es que no llegamos muchas veces a comprender y entender lo grande del asunto, que Dios encarnándose en la persona de Jesucristo, humillándose, dice, hasta lo sumo, habitó entre nosotros. Y no vino en forma de un rey. Los magos, los reyes magos que le dicen los sabios del oriente, vinieron fue al creyendo que como rey tenía que estar en palacio de rey. Nunca se imaginaron que iba a estar naciendo en un pesebre lleno de animales, lleno de excrementos de animales, tal vez ahí. Ahí estaba naciendo el rey de reyes y señor de señores. Se humilló hasta lo sumo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, derramando hasta la última gota de sangre. Dios en el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, muriendo por nosotros los pecadores. Es una salvación. Por eso la Biblia dice, no descuidemos una salvación tan grande. No descuidemos una salvación tan grande. Porque todos vamos a dar cuenta de aquello, del amor de Dios que se derramó en la cruz del Calvario. San Juan 3:16 lo dice. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, lo que no muchos llegamos a comprender es que el castigo para este tiempo, para los moradores de la tierra, para los cristianos que se desvían, el castigo es mayor por desechar, por no aceptar, por no guardarlo en el corazón y vivir para ella, la palabra de Dios. La palabra de nuestro Dios, lo que Dios nos ha enseñado. Y es que puede desecharlo. Yo soy de las personas que creen que conforme a las escrituras hablan, de que Dios también desecha a una persona. Que aunque Dios le dio la oportunidad de ser salva y esa persona al final hizo su confesión de pecado y recibió a Jesús, pero se desvió, Dios también lo desecha. Tenemos el ejemplo de Saúl. Tenemos ejemplos en la Biblia. Habla la palabra de Dios. Vamos a leer esto de Saúl. Saúl, que fue un rey puesto por Dios. Dios pone reyes, Dios quita reyes. Eso dice la palabra de nuestro Señor. Entonces vamos a ver en 1 de Samuel, capítulo 15, el versículo 23. ¿Por qué lo desecharon a Samuel? ¿Por qué Samuel fue deshecho, apartado de ser rey, aunque reinó sí, todavía por muchos años todavía, pero fue desechado de la presencia de Dios? Entonces vamos a leer 1 de Samuel, capítulo 15, el versículo 23. Y dice así. Porque dice Samuel aquí, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste, escuche esto, desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces, el título de aplicación es el peligro de desechar el mensaje de Dios. Le hablé a los amigos, ahora le estoy hablando al pueblo de Dios. El peligro que estando en los caminos de Dios desechemos cierta palabra de Dios es un peligro. Este hombre no escuchó lo que Dios le había dicho. Destruya todo. No perdones nada. Entonces desobedeció a la palabra de Dios. Y más aún, incluso se adelantó a hacer ofrenda, con lo cual no le estaba permitido hacer un sacrificio a Jehová, solamente al sacerdote. Entonces Dios lo desecha totalmente y le dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado. Ahora, Él fue quitado del corazón de Dios para ser rey totalmente de Israel. Ahora, ¿eso por qué viene a nosotros? Porque la Biblia ahora nos dice que así como lo fue Israel para Dios, nosotros lo somos hoy día también para Dios, la iglesia.
de Éxodo, capítulo 19. Quiero que me acompañe. Vamos, a mí me gusta leer bastante la Biblia. Éxodo, capítulo 19, versículo 6. Acompáñeme rapidito. Éxodo 19, versículo 6. Le dice Jehová a su pueblo Israel, le dice esto: y vosotros, deja de coger la Biblia, dice: y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. La promesa de Dios para sus hijos es que iban a ser un reino de sacerdotes, de gente santa. ¿Qué quiere decir gente santa? Gente apartada para Dios. No era una gente que se unía con otros reinos, con otros grupos, o que Dios incluso le prohibió dar su hijo o su hija a otros pueblos, porque eran pueblos paganos que adoraban otros dioses y que andaban otras costumbres. Hacían cosas abominables delante de Dios. Entonces ellos desecharon esto, la palabra de Dios, ¿no? Entonces Dios le dice la promesa al pueblo de Israel: ustedes me serán reyes, una nación de un reino de sacerdotes, de gente santa, de gente apartada. Y esto le dirá al pueblo de Israel. Pero qué hermoso es la palabra de Dios, que esto lo le declaró para el pueblo de Israel, pero también para la iglesia en el Nuevo Testamento. Y vamos a ver, en la iglesia también lo dice. Vamos a ver primero Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 9 al 10, y dice así: le dice Pedro a la iglesia: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por que anunciéis la virtud de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Tenemos un propósito como nación santa, como pueblo adquirido por Dios, tenemos un propósito. Y dice el versículo 10: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y sabemos que es a través de Jesucristo. Entonces nos constituyó en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel como reino de sacerdotes y nación santa. En el Nuevo Testamento a la iglesia le atribuye lo mismo. Ustedes son más, vosotros, dice, soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Entonces lo mismo que le dio a Israel, le da a la iglesia en este tiempo. Nación santa. Nación santa, pueblo adquirido por Dios, un real sacerdocio. Gloria a Dios. Vamos a ver la promesa para la iglesia también, otra más. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5, dice aquí, 5 y 6, dice así: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y aquí el 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Hasta ahí nomás. Para Dios su Padre. Nos hizo reyes y sacerdotes. ¿Quién nos hizo rey y sacerdote? Jesucristo. Jesucristo. Aleluya. Cuando venimos a Él y entregamos nuestro corazón y invitamos a Jesús en nuestra vida cambia por la presencia de Él en nosotros. Cambia totalmente, según 2 Corintios 5, 17, que somos creados una nueva criatura. Entonces, ahora somos de Él. Dios nos hace reyes y sacerdotes para anunciar estas virtudes tan hermosas que es de la palabra de Dios. Él nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, hay otra parte en el capítulo 5, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10, dice esto también: y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Y reinaremos sobre la tierra. Eso es lo que hace nuestro Señor con nosotros, los cristianos. Nos hace reyes y sacerdotes.
Aleluya. Lo mismo que pasó con el pueblo de Israel. Pero ¿qué pasó con el pueblo de Israel? El pueblo de Israel desechó la palabra de Dios. El pueblo de Israel hizo de Dios. Por eso Jesús, en el texto base que leímos de Lucas capítulo 10 del 13 al 16, cuando le dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón, si hubiesen hecho los milagros que en ti se han hecho, hace mucho tiempo atrás que sentado en ceniza y de silicio se hubiesen arrepentido. Ellos desecharon la palabra de Dios. Betsaida, se me va este nombre, bueno, Capernaum también más adelante, se desecharon la palabra de Dios, ni aun porque vieron los milagros de Dios. Vuelvo y repito, dice Dios, dice nuestro Señor Jesús, que si esos mismos milagros y la misma palabra que Jesús dio en el Nuevo Testamento lo hubiera dado a Sodoma, lo hubiera dado a Tiro, lo hubiera dado a Sidón en el Antiguo Testamento, ciudades que fueron destruidas por la profecía de Dios. Dios dio profecía contra esas ciudades. Si en esas ciudades hubiera pasado lo que Jesús hizo en las ciudades del Nuevo Testamento cuando dijo ay, un ay sin H, un ay en la cual indica dolor, ay de aquella ciudad, dice, ay de ustedes, porque si en esas ciudades hubiera habido milagros, se hubieran arrepentido, pero ustedes no. Entonces hay que tener mucho cuidado para la gente que desecha a Dios, para los hermanos que se están desviando, para los cristianos que se han desviado, que han desechado la palabra de Dios, que han acogido ciertas cosas pero han desechado. Por ejemplo, una señora le decía a un hermano, porque salía por las redes sociales diciéndole y acusándole a otra, ustedes son hijas del diablo porque se ponen un pantalón. Sin embargo, hay inicios de aquella hermana que ella se separó y se divorció del esposo en el evangelio para casarse con otro o en el evangelio. Y entonces, ¿dónde me deja la palabra? Y claramente se ve que mira la paja y no mira el tronco que está en su ojo. Entonces ella lo que puso a decir, no, es que la Biblia dice la Biblia, dice ella, de que Dios nos llamó para ser felices. Y nosotros tenemos que ser felices. Entonces pues, yo puedo casarme con otra persona. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde viene eso? La palabra de Dios no me dice eso. Entonces mucha gente está cogiendo errores solamente ¿para qué? Para andar en su pecado. Y están desechando la palabra de Dios. Muchos llamados cristianos están desechando la palabra, están dejando a un lado la palabra de Dios para andar en su sinvergüenzura, en su sinvergüenzada se puede decir. Entonces sabemos y creemos por la palabra de Dios, mi amado, ¿qué cosa? De que así como a Saúl Dios lo desechó, Dios puede desechar a personas que están también a sí mismos desechando su palabra. Gloria a Dios. Que están desechando su palabra. Somos llamados reyes, sacerdotes para Dios. Pero así como le pasó al pueblo de Israel, que le llamó a ser un reino de sacerdotes, Dios va a desechar a mucha gente que está caminando en contra de la palabra de Dios, que está desechando la palabra de Dios. Creo que voy a terminar rápido esta prédica, pero que no quiero terminarlo sin antes ir a algo que Pablo da una exhortación a la iglesia, que da una exhortación para nosotros, para que nosotros caminemos conforme a toda la palabra de Dios, no solamente cojamos una parte y desechemos otra, sino que toda la palabra de Dios no se contradice una con la otra. Entonces, Pablo nos hace una exhortación en la Biblia y vamos a leerle esto y vamos a leer un poquito. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27. Primera de Corintios capítulo 9, versículo 26 y 27 y continuamos con el capítulo 10. Y dice así. 9, 26 y 27 decía Pablo esto: así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, o sea, no con mi propia fuerza,
no a la mansalva, no a mi manera, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. ¿A quién? A Jesús, a su palabra. Lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo, decía Pablo, para otros yo mismo venga a ser eliminado. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado, dice, que si no sea que yo habiendo sido heraldo, había sido un mensajero o un ejemplo, yo mismo puedo ser eliminado. Si yo pervierto la palabra, si yo desecho palabra de Dios en mi vida, entonces yo mismo puedo ser eliminado. Y venía y sigue diciendo Pablo en el capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo las nubes y todos pasaron el mar. Y todos los en Moisés fueron bautizados y en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebieron de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de lo más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Escuche esto, dice el 6, mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por la serpiente. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas, dice el versículo 11, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué pasa? Desecharon la palabra de Dios. Ese pueblo que lo mantuvo por 40 años deambulando en el desierto, desechó totalmente la palabra de Dios desde el monte, desde que salieron de Egipto, llegaron hasta el monte Sinaí. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan después de 40 días y 40 noches que Moisés estaba recibiendo los mandamientos? Y ellos ya lo habían escuchado, se hicieron una imagen. Entonces este pueblo siempre desechó la palabra de Dios, siempre este pueblo, ni aun viendo los milagros, desechó la palabra de Dios. Eso es lo que le pasó en el Antiguo Testamento, eso es lo que le pasa y le pasará incluso en el día del juicio a las ciudades de Corazín, a las ciudades de Betsaida y a la ciudad en ese tiempo de Capernaum. Es lo mismo que va a pasar en este tiempo a las personas, a las ciudades, de ejemplo, a los pueblos que desechan la palabra de Dios, pero dicen que lo tienen. Pero dicen que lo tienen. Yo tengo a Dios, yo creo en Dios, pero yo no acepto esa palabra que está ahí. Es lo que está pasando, es lo que va a pasar. Por eso es el peligro de desechar la palabra de Dios. El peligro grande de desechar lo que Dios nos está amonestando a través de ella. Y esta es la palabra, mi amado. Si alguno quiere aceptarla, la acepta. Si alguno no la quiere aceptar, no la acepta. La Biblia dice que hay que predicar, escuchen o no nos escuchen, les agrade o no les agrade, pero hay que predicar la palabra de Dios. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la fe, dice la Biblia, hermano en Cristo. Si en verdad estamos en la fe, examinémonos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, mi amado, el peligro de desechar. Gloria a Dios por Jesucristo. Gloria a Dios por su palabra. La Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. También dice al fin de que el hombre de Dios sea enteramente apto para toda buena obra, para toda. Y dice toda la escritura. Yo no puedo escoger solamente una parte de la escritura y desechar la otra porque esa me golpea a mí, porque esa me hace ver lo mal que estoy haciendo. Gloria a Dios. No. Como cristianos aceptamos toda la escritura.
No como la señora en el hospital decía, yo amo a Dios, yo tengo a Dios, yo tengo a Dios en mi corazón, porque la Biblia dice a la final, según 1 de Juan capítulo 4, versículo 8, que Dios es amor y por eso Dios está en mi vida. Pero odio con odio acérrimo a mi hermano de sangre, odio con odio acérrimo a mi vecino, odio con un odio acérrimo a mi familia o a mi vecino, a lo que sea. Entonces yo no puedo solamente coger una parte de la Biblia que me dice que Dios es amor y como que Dios es amor, Dios está conmigo. Pero me dice también en la otra parte de la Biblia dice que el que no ama a su hermano no es de Dios. Yo tengo que coger toda la palabra de Dios y aplicarla a mi vida. Aplicarla a mi vida para ser un verdadero cristiano. Cuidado con desechar la palabra de Dios. Cuidado con desechar el mensaje de la palabra de Dios que viene en nuestra vida. Si esta palabra ha llegado a su vida, a su corazón, no la deseche. Medítela. Ore a Dios y recíbela en su corazón. Y pídala a Dios, si usted, examinándose usted mismo, usted tiene conciencia, examínese usted mismo, pídale a Dios que le usted está haciendo mal, que nosotros estemos haciendo mal, encamine conforme a su palabra. Mi amado, este ha sido el mensaje corto. Esta vez creo que sí fue más corto que lo de costumbre. Pero creo que fui preciso, fue conciso y fue directo. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros que en ti se hicieron, hace tiempo que se hubieran arrepentido en ceniza. Y Capernaum, que eres elevada, dice, hasta los cielos, hasta el Hades vas a ser derribada. Porque en la otra parte en el Nuevo Testamento dice, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que en ti se hicieron, esa ciudad hasta ahorita permaneciera. Pero muchos desecharon y aún siguen desechando, como estas ciudades, la palabra de nuestro Dios. Te invito a orar, te invito a recibir a Jesús en tu corazón, en tu vida, y seguir la palabra de Dios. Porque la cosa no queda solamente en decir, Señor, perdóname, me arrepiento y te acepto en mi corazón. No, eso es el inicio. El resto es seguir, buscar al Señor a través de su palabra y seguir la Escritura viviendo conforme a la que ella me enseña. Y perseverar conforme a la palabra hasta el fin. Entonces, si tú quieres aceptar a Jesús, si hay alguien o un amigo o un hermano que le puede también etiquetar esta prédica a un amigo, lo puede hacer para que esa persona conozca de la palabra de Dios. Conozca que Dios quiere un trato personal con él. Que Dios lo ama tanto, que dice Apocalipsis 3:20, que yo siempre estoy a la puerta, estoy llamando, dice Jesús. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Es que si esa persona lo escucha, y no solamente que lo escuche, sino que le abra la puerta, Dios entra. El Señor entra, porque Él es un caballero. Él toca. Entonces, si tú quieres hacer esta oración, puedes hacerlo confiando que Dios te va a escuchar, pero hazlo de corazón, creyendo y con un arrepentimiento genuino. Hazlo con sinceridad. Si deseas, yo te ayudo y tú con tus propias palabras y gustas puedes decírsela a Dios. Tiempos difíciles estamos viviendo, tiempos peligrosos dice la Biblia. Es hora de no desechar más la palabra de Dios, sino aceptarla y aceptar nuestra condición para que Dios venga de Dios tiempos de refrigerio. Cierra tus ojos donde estás, si deseas, y di, Señor Jesús, en esta tarde escuché tu palabra y yo te pido que me perdones todos mis pecados. Perdóname, Señor, si no he estado viviendo conforme a tu palabra. Que aunque yo creo en ti, Señor, no he estado obedeciendo tu palabra. Señor, perdóname. Lávame con tu sangre. Y límpiame, Señor, todas mis manchas y todas las arrugas que tenga, Señor. Saca de mí, Dios mío, todo lo que, Señor, causa tener una comunión contigo. Te acepto en mi corazón como mi Señor y Salvador, personal de mi vida.
Asimismo, Señor, inscribe mi nombre en los cielos, conforme el libro de Apocalipsis, ese libro de la vida en los cielos. Escribe ahí mi nombre. Cuando tú me llames cualquier día, yo te pueda decir, aquí estoy, Señor Jesús. Gracias te doy, Padre, porque tú me has perdonado por Jesucristo. Gracias, Señor Jesús, por morir por mí y mis pecados. Y gracias, Espíritu Santo, que en este momento, Señor, vienes a mi vida. Gracias te doy. Padre, Hijo y Espíritu del Santo de Dios. Amén. Amén. Entonces, Dios me le bendiga, Dios me le guarde, que el Señor le siga multiplicando bendiciones espirituales, que el Señor le siga bendiciendo mucho en la economía en medio de pandemia y falta muchas veces la economía, pero Dios es grande, Dios es misericordioso y Jehová Jireh, como dice, Dios es nuestro proveedor. La Biblia dice, yo no he visto justo desamparado, justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Entonces confiemos plenamente en Dios, creámosles a Dios y sigamos adelante en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendiciones con todos, Dios me le bendiga, Dios bendiga a Nevaldo, Dios bendiga a mi prima Arlene, a mi hija Judith, Dios le bendiga mucho, bendiciones con todos, Dios les guarde.